Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central presentan México 2030. Una serie sonora sobre las crisis futuras que ya están aquí. Bienvenidos a México 2030. Hoy hablaremos de un fenómeno del que todo el mundo habla y muy pocos realmente entienden, el nearshoring o la relocalización. El nearshoring, producto de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, se ha vuelto un tema en el que muchos ponen la esperanza de la economía mexicana. Un discurso que hemos escuchado antes, en la década de 1990, sobre el Telecán. Hoy nos acompaña Gonzalo Escribano Tamayo, maestro en Relaciones Internacionales de la London School of Economics y en Políticas Públicas por la University of Bath. Hola, Gonzalo. Hola, Diego. La verdad es que tenía mucho extrañándote hacer radio contigo. Ya tiene 2 o 3 años. 2 o 3 años o más. Que compartíamos una 3 cabina. años. Y en esta ocasión me da mucho gusto tenerte en México 2030 porque vamos a hablar de 2 temas. Un tema en particular que nos gusta mucho a los dos y un tema que está de moda y del que tú sabes mucho. Y has escrito recientemente un artículo muy bueno en la revista Nexos. ¿De qué mes fue? Co-escrito con el gran Roberto Durán. De marzo. Es correcto. Que se llama Nearshoring, hoja de ruta. Correcto. Y entonces, pues, eres nuestro hombre para el nearshoring. No lo sé. No, yo te acabo de nombrar, lo siento. Bueno, entonces gracias. Ajá. Y el otro tema es algo que tú y yo hemos discutido muchas veces y que siempre hemos querido hacer algo al respecto y nunca hacemos y que algún día haremos, que es hablar de gran estrategia. Bueno, hablar sí lo hemos hecho. Bueno, pero hablar públicamente. Hacer algo al respecto no, pues no tenemos en una posición para hacerlo, pero hablar sí hemos hablado. Ajá. Y me parece que son temas que se conectan mucho porque el nearshoring no está pasando como un fenómeno en el vacío. Está pasando por la realineación o por el cambio, como le queramos decir, en la estructura de poder internacional o por los cambios geopolíticos, que es el conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? La nueva relación de competencia estratégica, como les gusta decirle a ellos, ¿no? Por no decirle literalmente como Guerra Fría 2.0 o las otras formas de llamarle esto. Sí. Y eso involucra un cambio muy específico y muy grande en términos de estrategia para todos los países del mundo, ¿no? Cómo está reconfigurándose en gran medida el sistema productivo internacional. Sí. Por otros fenómenos también al mismo tiempo, los términos de la electrificación de los países en términos de renovables, etcétera. Y por el mismo conflicto geopolítico, ¿no? Y la gran estrategia, este tema que nos gusta mucho hablar, es cómo reaccionas como país, o a lo mejor también como persona, podemos debatir eso, frente a cambios de ese tipo, cambios en el panorama internacional o en el ambiente, cómo te adaptas a ellos manteniendo tus objetivos a la vista, digamos, ¿no? Que cambie el mundo, pero no por eso dejas de lograr lo que quieres lograr. Es que creo que eso es lo que realmente es. Una cosa es tener una buena política exterior que sepa reaccionar a los cambios geopolíticos. Y creo que lo decías bien, porque creo que más que un tema de crisis geopolítica o cambios geopolíticos, esto realmente es un cambio en la estructura internacional. Si para algo sirve estudiar relaciones internacionales, es para entender eso, ¿no? Cómo se articula la política a nivel internacional con base a una lógica sistémica, con base a una lógica de estructura. Y no es lo mismo ser un Estado-nación en un sistema unipolar como, digamos, con cierto debate, pero ha sido el sistema o había sido el sistema desde el fin de la Guerra Fría, si quieres, hasta principios del nuevo milenio, a pasar a una especie de nuevo sistema bipolar, ¿no? Que es mucho más en la lógica de la Guerra Fría, en donde a los Estados-nación se les presenta, digamos, un conflicto de pertenecer a un bloque o pertenecer a otro bloque, ¿no? No necesariamente pertenecer a un solo globo, ¿no? O sea, en la lógica de la globalización que dominó durante los 90s muy fuertemente y a principios de siglo, ¿no? Y creo que eso es justo lo que se liga con el nearshoring y ahorita entramos a eso. Pero cuando hablamos de gran estrategia, de lo que estamos hablando es de que un Estado, antes de tener
incluso una buena política exterior. Y eso significa tener un buen cuerpo diplomático y un buen despliegue diplomático a nivel bilateral con otros lugares, a nivel tratados regionales, multilaterales, etcétera, etcétera. La gran estrategia se da antes de eso. ¿Para qué quieres tener esa diplomacia? ¿Para qué quieres tener esos tratados? ¿Para qué quieres siquiera tener una presencia internacional? Ante la ausencia de una gran estrategia, eso como que pierde sentido, ¿no? Y creo que en México, por desgracia, desde hace muchos años, muchas décadas, perdimos la lógica de qué era lo que queríamos lograr y para qué apalancábamos nuestras relaciones internacionales, ¿no? O sea, cuál era la razón que estaba detrás. Y esos suelen ser objetivos de desarrollo, objetivos que impactan principalmente al país mismo, ¿no? Al Estado mismo, entendiéndose como a las personas que lo habitan, como su territorio, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, pues, parece que no hay y que parece que también está detrás de la lógica de no saber muy bien qué hacer, no saber muy bien cómo reaccionar ante ciertos cambios muy importantes que están sucediendo en la estructura internacional y que están llevando a oportunidades como esta que presenta el nearshoring para México, ¿no? Y que de repente incluso tal vez te enteraste hasta tarde de que esto estaba sucediendo. Y te enteraste tarde porque no tienes desplegado una red que te dé la información de que esto está sucediendo y no tienes una capacidad necesariamente de análisis de que plantee el escenario de que esto puede suceder y te puede convenir. Entonces de repente cae o da la impresión, no sé qué opinas tú, pero dio la impresión de que cayó sobre nuestras piernas, no sé, como una oportunidad, ¿no? Y está increíble, ¿no? Y creo que yo lo que diría al respecto de eso es, pues ya que cayó, hay que abrazarse a ella y hay que ver cómo hacemos lo más que podamos con respecto a ella. Si hubiéramos tenido gran estrategia, tal vez lo hubiéramos podido haber hecho mucho mejor desde antes. Pero eso ya no pasó. También tenemos que tener una gran estrategia. Eso ya no pasó. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Solo para recordar que el nearshoring, digamos, lo que hoy entendemos como la relocalización y todo esto, pues empieza con la administración de Trump. Quizás lo podrías trazar incluso un poco antes, pero con la administración de Trump empieza como realmente de forma más agresiva, porque es donde empiezan las sanciones comerciales a China muy, muy targeteadas a ciertos sectores. Y en parte, por ejemplo, la renegociación del Telecán, de ahora Temec, está muy insertada en esa lógica para sacar valor agregado que viene de las cadenas de valor, en particular de China, pero en general de Asia, y traer valor agregado a las cadenas de valor en América, particularmente en Estados Unidos, en menor grado en Canadá y en México, pero también. Y desde entonces realmente es cuando empieza el fenómeno del nearshoring. Pero nosotros en esa época no lo veíamos así. Lo veíamos como, pues estamos renegociando el Temec ya, ¿no? Exacto. Lo cual a mí me recuerda mucho lo que pasaba en México con el Telecán. Con la diferencia de que el Telecán es algo que nosotros buscamos hacer. O sea, nosotros buscamos negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá con esta idea de crear un Norteamérica como mercado. Como región. Lo cual a mí me parece que ahí parecería que hubiera más indicios de gran estrategia. Aunque al final nunca se siguió como a profundizar más y hacer las otras cosas que tendrían que venir amarrados a esa estrategia. Sí. Ahora el nearshoring se siente así, como tú dices, como si fue una manzana que de pronto nos cayó así como, mira, aquí hay una oportunidad. Sí. Pero al momento en que hablamos de ella, cuando sale un político, salen distintos analistas en la televisión, los medios a hablar de nearshoring, lo tratan muy parecido a como se trataban el Telecán en los 90. Si tú ves las discusiones de los 90, no, bueno, es que es la oportunidad para que va a llegar el desarrollo y vamos a crecer más rápido, van a venir inversiones. Parece exactamente el mismo discurso. Bueno, es que es sexy, ¿no? O sea, piénsalo sí como el Telecán, pero por ejemplo, también está muy de moda hablar de la inteligencia artificial y todo el mundo habla de inteligencia artificial. O sea, se convierte en un tema atractivo del cual todo el mundo quiere ser partícipe y quiere hablar de ello. Y también creo que hay una voluntad general de ser optimistas, ¿no? Y de tomar esto como una verdadera oportunidad de desarrollo para México. Cosa que me parece muy bien. Pero de nuevo, no es tan sencillo. O sea, esto del nearshoring. Y creo que hacías esta referencia con el 94, ¿no? Ahí había una lectura, si quieres, muy superficial. Y digo superficial porque es muy de primer plano, no que sea no que no tenga fondo, ¿no? De la geopolítica, tal vez incluso más que de la gran estrategia. ¿Dónde estás anclado? Estás anclado en Norteamérica. ¿Por qué estás anclado en Norteamérica? Si Estados Unidos no fuera el poder que es, da igual, puedes elegir anclarte en otros lugares. Pero es obvio que Estados Unidos, siendo la superpotencia que es y compartiendo la frontera más larga en el mundo con ese país,
tu lógica habita en ese espacio regional. En otro momento de la historia serán otras las cuestiones, ¿no? Pero ahora o en ese momento, y creo, porque honestamente, si bien hay un declive del poder de Estados Unidos y evidentemente ahora sí China está haciendo frente a ese poder y de alguna forma se está generando esta bipolaridad a nivel internacional, Estados Unidos, eso no significa que vaya a dejar de ser enorme, que vaya a dejar de ser un superpoder. Solo significa que hay otro superpoder que tenemos que ver y que tenemos que pensarlo, y ese superpoder es China, ¿no? Que antes había sido Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto al final de cuentas, pues sí es como darte cuenta de algo, pero que también era muy obvio en el 94. Entonces, para mí también desde esa época hay una lógica de no necesariamente de pensar las relaciones internacionales o pensar el lugar que México debe ocupar en el mundo de forma súper profunda tampoco, ¿no? Y en cambio sí hay una como voluntad como hoy de, aquí hay una oportunidad, hay que subirnos a este barco, ¿no? Porque esta es la oportunidad para desarrollarnos. Claro, ahí yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero el peligro de verlo de esa forma exclusivamente es que si no piensas realmente en qué consiste esa oportunidad, no la vas a aprovechar realmente. Completamente. ¿Qué es lo que pasó con el Telecán? Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, significa que vamos a venderles más cosas, ellos van a invertir más aquí y todo lo demás se va a dar por naturalmente, por arte de magia. Y no fue el caso. No, porque tienes que hacer otras cosas. Es lo mismo con el nearshoring. Claro, la recolección se va a dar, haga o no México algo. Como quieras, las empresas se van a mover porque es obedece una lógica más grande a lo que haga México, que es la lógica del conflicto y de la reconfiguración global de la economía. Sí. Pero si México se queda solo en, esta reconfiguración va a hacer que naturalmente lleguen cosas a México, no va a aprovecharlo realmente, porque entonces México no va a darse a la tarea de hacer las cosas que tiene que hacer para maximizar ese fenómeno en su favor. Es que lo correcto es ese verbo, maximizarlo. ¿Por qué? Porque va a llegar, algo va a llegar y ese es inevitable. Si hay un tema de inevitabilidad, si eso está bien dicho, del nearshoring, de que eso implique mayor inversión en México o para México. Pero puede pasar lo mismo que tú decías. ¿Qué pasó con el Telecán? ¿No? Con el Telecán tenemos un desarrollo que sí sucede en el norte del país. ¿Cuáles fueron los beneficios del Tratado de Libre Comercio en el sur de México? Pues mucho más difícil encontrarlos, ¿no? Trazarlos. Creo que al final de cuentas, eso es lo que aprendimos del 94. Aprendimos y del Tratado de Libre Comercio, aprendimos que pues sí, si hay una oportunidad, sí, esto es algo que debemos hacer, pero hay que pensarlo más, ¿no? ¿Por qué fue que el norte de México se desarrolló mucho más a partir del Tratado de Libre Comercio y el sur quedó olvidado? Pues porque en el norte tal vez había más o mejor infraestructura para que justamente se pudiese desarrollar eso. Entonces, si queremos que ahora no sea tan inequitativo el tema del nearshoring, que ojo, porque esto sí es una diferencia creo que importante. Cuando pensábamos en el 94 en tratados de libre comercio, estábamos pensando en términos de liberalismo global, de globalización, ¿no? Ahora ya no estamos pensando en esos términos. O sea, yo creo que el nearshoring en el fondo es uno de los síntomas del final de esta era de la globalización, ¿no? Es decir, de una nueva regionalización del mundo y de un mundo mucho más inestable, con mucho más conflictos también dentro de esos niveles regionales. Ojo, porque esto, de nuevo, o sea, hoy lo vemos como una oportunidad, ¿no? Pero incluso el tema del rompimiento de ese orden mundial puede ser una amenaza para México. Tú mencionabas a Trump hace unos minutos. Bueno, Trump también planteó a México como un posible enemigo de los Estados Unidos. Y esos conflictos, que creo que está lejos de suceder, pero en esa nueva regionalización va a haber conflictos regionales, ¿no? Y va a haber nuevas lógicas de reconfiguración incluso de Estados-nación. Pero volviendo al tema de lo que hizo al Telecán exitoso en el norte y no en el sur, creo que esa lección ya la aprendimos. ¿Qué tenemos que hacer para que el nearshoring sea algo que rinda frutos en esta ocasión? Ya sabemos eso. ¿Qué le falta a México? ¿Qué le falta al sur de México? ¿Cómo vamos a evitar que sea injusto, que injustamente beneficie solamente al norte? Ojo, es lo que estamos viendo hasta hoy, por cierto, ¿no? ¿Dónde van a poner la gigafábrica de Tesla? Todos hemos visto al gobernador Samuel García montado en su coche naranja, ¿no? No es por nada. En Coahuila, tu estado, lo conoces bien, cantidad de desarrollos de parques industriales para atraer esa inversión. Todo eso está todo dar. Pero ¿y el sur qué? ¿Dónde está la infraestructura para que en el sur
podamos empezar a beneficiarnos de este tipo de eventos. Creo que hay una inversión en infraestructura que hay que hacer que pasa por una lógica ferroviaria, carretera, portuaria, pero también agua, energía, un tema que tú conoces mucho mejor que yo, y que si no lo desarrollamos, pues México tendrá una capacidad limitada para tomar la oportunidad del nearshoring, y entonces empezaremos a ver que Colombia empieza a ocupar un poco de eso, que Costa Rica empieza a ocupar un poco de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos suficiente capacidad para generar energía para ofrecérsela a todos aquellos que quieren venir a México. Ese no es un reto menor. Correcto. Justo con lo que dice, estaba pensando en el 94. Y es que el 94 también fue pensado en gran medida como una respuesta a los problemas que México tenía en ese momento, a los problemas económicos que había tenido México en la década de los 80s. Y en buena medida, como veía Estados Unidos el tratado y como nosotros veíamos el tratado, era para generar esta cosa que le suelen decir como locking effects, ¿no? Que es esta idea de que el tratado va a congelar las reformas y los cambios estructurales que se hicieron a finales de los 80 y a principios de los 90 por la naturaleza de los tratados, que son más de protección de inversiones y demás, más que de libre comercio. Y eso le fue dando cierta forma a cómo vimos, pensamos y aprovechamos o no el Telecán. Porque lo pensamos más como este mecanismo para amarrar estos cambios estructurales de los finales de los 80, principios de los 90, y ya no hicimos más, ya no hicimos políticas industriales, ya no hicimos otras cosas, ¿no? Lo que tú me dices un poco es que deberíamos pensar el nearshoring, digamos, nosotros no lo controlamos, pero en la medida que queremos maximizarlo, también lo podemos pensar en función de los problemas que tenemos, los problemas del desarrollo que tenemos, ¿no? Que son justo el atraso de la mitad del país, de la parte sur del país, ¿no? Entonces, si quisiéramos que funcionara, bueno, necesitamos ir a hacer infraestructura al sur, necesitamos ir a hacer temas de energía, de agua, necesitamos ir a generar el capital humano, invertir en las habilidades, etcétera, con la conectividad, que hay carreteras, etcétera, el lugar, ¿no? Los puertos, etcétera, todo eso, ¿no? Pero inevitablemente eso le pone una parte de la carga de lo que creemos que es la oportunidad del nearshoring a México. A México. Sí. El nearshoring no va a hacer eso. No, ni el inversionista internacional. Lo tenemos que hacer nosotros. Sí, claro. Es que te limita. Es ilimitada la oportunidad, pero está limitada por los recursos que tenemos para absorber esa oportunidad. Y también está limitada por nuestra capacidad y visión y voluntad política, digamos, en términos de a quién va a beneficiar esa oportunidad. O sea, yo creo que en la lógica del 94 o en la lógica de la globalización, si queremos ponerlo en esos términos, no estábamos tan preocupados con a dónde van esos famosos spillovers, ¿no? Esos famosos beneficios que vendrán posteriores a que se instalen aquí empresas o que venga capital extranjero a México, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos inmersos en la lógica de que el chiste es que venga y eso se va, como en la lógica liberal, se va a redistribuir medio mágicamente, ¿no? Para ser un poco burdo, pero al final de cuentas era un poco lo que estaba detrás, ¿no? Creo que ahora ya sabemos que eso no funciona así. Tiene que haber una voluntad para que realmente estos beneficios del nearshoring tengan un impacto en el desarrollo de México y sobre todo el desarrollo de esas partes de México que más necesitan desarrollarse. Y entonces por eso es la lógica de ya no solamente, que vengan, vamos a, yo qué sé, ¿no? Vamos a hacerlo como en el 94 y en el norte está bien y luego esos spillovers los veremos en el sur del país. Esa lógica ya no puede ser, ¿no? Ya tiene que México asumir su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es desarrollo de una forma más equitativa a través del territorio del país. Pues entonces lo que tenemos que generar son condiciones, por ejemplo, en los estados del sur, que hagan atractivo a un inversionista venir a meterle lana a, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, una fábrica en el sur o traer su fábrica o su cadena de valor al sur del país. ¿Y qué necesita el sur del país? Pues necesita carreteras, necesita conectividad con el norte. Con todos lados. Bueno, con todos lados, pero principalmente, porque esa es la que creo que en este momento falta más, pero sí hay un ramal que podríamos armar con Centroamérica que sería, yo pienso, muy interesante. Pero necesitan más cosas. ¿Qué más necesita? Pues ¿dónde está la gente que va a trabajar ahí? Tenemos que generar ese recurso humano. ¿Y qué tipo de recurso humano es? Que, por ejemplo, yo creo que esa es una de las cosas que de repente la política educativa ha perdido de vista. México tiene un buen de ingenieros. Tú sabes muy bien esto, ¿no? De los países que más graduamos ingenieros. Más graduamos ingenieros. ¿Pero qué crees? Necesitamos técnicos. Necesitamos técnicos.
No necesitamos tantos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos gente que vaya a la escuela vocacional y como Alemania, como lo hizo Alemania. Pero además tampoco tenemos infinidad de tiempo para esto. ¿Qué estamos ajustando? Y si queremos hacer eso, ¿cómo empezamos ajustando eso en el sur? Para de repente que ahí sea, si quieres, el hub donde está la parte más técnica y el norte se puede convertir en una parte más especializada si quieres y empezar a hacer una lógica de México, ¿no? Como un todo en lugar de solamente, que venga la lana y mágicamente eso se acabará redistribuyendo, cosa que no sucede. Que es algo muy, muy parecido a lo que hizo China con el desarrollo que tuvo China a partir de los 80s, de Deng Xiaoping y en adelante, que es esta idea de generar como olas de desarrollo donde, digamos, conforme va haciéndose más industrializado y más sofisticado la producción en el país, se iban involucrando en las partes menos sofisticadas a las partes rezagadas y conforme iban convergiendo a lo más sofisticado, se iba moviendo eso al resto del país de tal forma que todo el país convergiera más o menos al mismo estándar de productividad, etcétera, ¿no? Pero justo en México parecería que cuando hablamos de estos temas, ¿no? Cuando se habla del nearshoring, no se habla como asumiendo esta como responsabilidad, diría yo, pero podemos decirle de otra forma, ¿no? Como esta necesidad de tomar medidas por ti mismo, que además cuestan mucho dinero, no sé, esa infraestructura, es que ¿quién la va a construir, etcétera? Sí, claro. Como si nada más, bueno, es que van a llegar las fábricas y ya todo. Entonces vamos a crecer mucho y entonces ya que crecemos mucho vamos a invertir en esas cosas, ¿no? Como si la causalidad estuviera invertida. A ver, los recursos que tenemos también son limitados. Ajá. Aquí hay un problema del cual tú has hablado desde que te conozco, es decir, toda la vida, que pues tiene que ver con los recursos del Estado que no son suficientes y que implican una lógica de cómo conseguimos más recursos para poder tener políticas de desarrollo que en otros momentos igual hubieran sido más lentas. Y lo único que es el nearshoring es una oportunidad. ¿Te acuerdas del Mario Kart? ¿No? Pues cuando pasabas exactamente, pasabas por un honguito y órale, esa es la oportunidad del nearshoring. De todas formas, probablemente debiste haber hecho muchas de estas cosas, pero en este momento, si lo haces, está potenciado lo que puedes lograr y la velocidad con la cual lo puedes lograr. Digo, al final de cuentas, sí hay que pensarlo a partir de los recursos que tenemos, pero creo que también a partir de los recursos que podemos, digamos, hoy más que nunca hace sentido que el Estado pueda tener mayor acceso a recursos para que al final de cuentas podamos utilizar este honguito, ¿no? Esta oportunidad que en otros momentos no teníamos o no habíamos podido agarrarla, ¿no? Y tomarlo por los cuernos. Ahora, tienes toda la razón. De repente se habla de nearshoring y pues, ¿qué es eso? No, pues la gran oportunidad. Y escuchas mucho, y creo que está muy bien, se escucha mucho el tema principalmente de infraestructura. ¿Por qué digo que está muy bien? Pues porque es lo más evidente. Con el tema de agua como lo tenemos, no jala. La red eléctrica, los apagones. Con la red eléctrica, no jala. No jala. Olvidémonos. Con la infraestructura que hoy tenemos... Comunicaciones en general. No jala. Y ojo, o jala solo en el norte, donde es. Exacto. Yo creo que puede ser muy útil, por ejemplo, para efectos de esto, el transísmico. Ahí entra muy bien en la lógica. Si el transísmico funciona bien, entra súper bien en la lógica del desarrollo del sur con este honguito del nearshoring. Pero necesitas mucho más que eso. También creo que eso permite plantearnos otras cosas, porque dado que el tiempo pues lo tenemos enfrente, ¿no? Y hay que asumir esto. Creo que hay que pensar sí que el Estado recaude más por la vía seguramente de algún género de reforma fiscal, pero también cómo nos apalancamos con la propia inversión privada para hacer esos desarrollos. Tú ves, ¿no? En México como del lado del sector privado. Sí, 100%. Como sí. Como la voluntad de sí querer aprovechar Sí. las oportunidades. Pero ¿qué es lo que les hace falta o qué necesitan para meterse más de lleno? Pues eso es una pregunta mucho más compleja. ¿Tú qué piensas que es como en grandes términos, en lo general, qué les hace falta? ¿Les hace falta dar más compromiso a lo mejor el mismo gobierno? ¿Que ellos también le metan más ellos también? Yo creo que no hay una buena comunicación. Son pocas las veces en las cuales sector privado y sector público se han realmente sentado a pensar cómo cooperar y no se han sentado con una lógica demasiado estratégica cada uno de a ver cómo gana. Y creo que eso es un problema que existe en las relaciones entre el sector privado y el sector público en el país de hace mucho y que además, pues evidentemente se ha vuelto más sospechosista la relación a partir del 2018, por obvias razones, ¿no? Entonces, creo que eso no ayuda. Hay que tender la mano. Ojo, también creo
que el sector privado no es un todo. Hay muchos sectores, hay dentro de los sectores grupos que tienen intereses diferentes, etcétera. Y de repente uno escucha este rollo de que, bueno, es que ya armamos un grupo consultivo con el sector privado. Híjole, sí, pero realmente hay que hacer un análisis mucho más amplio y hay que tener una relación mucho más constante con diferentes actores para saber quiénes son tus aliados estratégicos en este tipo de cosas, quiénes realmente tienen el interés de México, ¿no? Y ojo, no es por buena onda, es un interés que al final de cuentas es estratégico, pero ¿quiénes son los aliados entonces para este tipo de desarrollo? Yo creo que hay muchos, es necesario explorar eso, pero explorarlo muy seriamente. Es que ahora quiero conectar ese tema con otro tema del nearshoring. Dale. Para nosotros el nearshoring es, como lo hemos discutido hasta ahora y como lo piensa la industria, digamos, más allá de los distintos niveles de sofisticación del tema y si están conscientes o no de lo que tienen que hacer, de las tareas pendientes, etcétera. En general lo vemos como un asunto un poco como comercial e industrial. Sí. Pero para los Estados Unidos el nearshoring es un asunto de seguridad nacional con un componente comercial. Sí. Porque así es como ven su relación con China. Sí. Y nosotros no solemos pensar en esos términos. Pero creo que deberíamos. Error. Y claro, gran error. Pero creo que nosotros deberíamos pensar en esos términos. Error pensar o no pensar en esos términos. Pero error pensar que no pensaban así antes también, güey. O sea, los gringos no pensaban, creo que es algo que me genera en general mucho estrés. Ok. ¿Cómo creemos que la idea del neoliberalismo a nivel internacional, y lo estoy planteando como lógica de teoría de relaciones internacionales, es decir, grandes tratados de paz multinacionales, grandes tratados regionales para temas financieros o temas de desarrollo, tipo el Banco Interamericano, tipo el Banco Mundial o el Fondo Monetario. O sea, toda la estructura internacional que conocemos, post Segunda Guerra Mundial, toda la estructura económica que se desarrolla a partir de eso, o sea, la era del liberalismo económico. Creo que es muy inocente pensar que todo eso se construyó realmente porque creíamos en el mundo de los ositos cariñositos. No, claro. Todas las instituciones del Bretton Woods, que son las instituciones que crean este liberalismo en el mundo, digamos, del final de la Segunda Guerra para acá, está en la lógica de la competición estratégica con la Unión Soviética, de la Guerra Fría. Completamente. Y no solamente eso. Lo cual pero además eso hace muy chistoso que sea Estados Unidos el mismo encargado un poco de desmontar el sistema internacional que ellos tanto invirtieron en construir. Claro, pero porque ya no les conviene, güey. No, claro, pero no deja de ser como una cosa muy... No, es interesante, pero te habla de un actor que tiene muy claro su política exterior. La ONU, yo sé que a todo el mundo le parece muy buena ondita, no es un tema de buena ondita. No es un tema de mantener un orden internacional que convenía en ese momento a ciertos actores. Punto. De eso se trata. Y a todo dar, y lo que no hay que olvidarnos es que toda esta lógica del multilateralismo y de la política económica que se adoptó durante, ¿qué fueron? 6 décadas, 7 décadas de apertura económica, globalización, etcétera, respondía a una lógica realista al final de cuentas. Estados Unidos pensaba, y creo que pensó bien durante esos años, que eso es lo que le daba mayor seguridad en el mundo a ellos. Y mayor seguridad significaba dos cosas: menor guerra y mayor posibilidad de hacer dinero. Porque le daba influencia, maximizaba su influencia en el mundo. Maximizaba su potencia, ¿no? El soft power, digamos. Exacto. Bueno, también el hard power, pero... ¿no? Pero todo esto, detrás de ello hay una lógica de entender el mundo como lo que es un gran tablero de ajedrez. Y es lo que en México y en muchos lugares nos olvidamos completamente. Estados Unidos se ha vuelto un poder revisionista de sí mismo. Sí. Lo cual es muy curioso. Sí. Pero nosotros deberíamos entender eso. O sea, deberíamos pensar en el nearshoring en esos términos. No lo pensamos en esos términos. No, para nada, lejísimos. Hay una investigación en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre un vínculo que es una cosa como extrañísima. Parece que debería ser una serie de televisión esto. De cómo los millonarios chinos que no les dejan mover su dinero en China, que se van a Estados Unidos y quieren tener dólares en Estados Unidos, pero no pueden sacarlos por los controles de capitales que tienen Estados Unidos, lo que hacen es que han llegado a acuerdos con los carteles mexicanos, de tal forma que los carteles mexicanos les dan sus dólares a los chinos ponen órdenes comerciales en yuanes en China, que llegan la mercancía de China a los puertos mexicanos, lo controlan los carteles y ellos pues distribuyen esa mercancía, la venden en México a los que necesiten esa mercancía y recuperan el dinero que le dieron
a los chinos en Estados Unidos. Ya limpio. Todo el mundo con su dinero, Feliz. con sus respectivos dineros limpios, ¿no? Estados Unidos están poniendo mucha atención a esa relación, por ejemplo. Para ellos lo ven como un tema de seguridad nacional, ahí completamente. Para nosotros también es un tema de seguridad por los temas de seguridad. Obvio. Pero es un tema que está en el mero corazón del tratado, porque pues hay cosas comerciales que están pasando ahí, y que se viene una renegociación del tratado que va a tener, y más si es Trump el presidente en ese momento, un componente de seguridad muy importante que va a tocar esos temas. Y nosotros no lo estamos viendo. Incluso si fuera Biden, porque creo que también esta lógica de que los demócratas son buenos y los republicanos son malos, no, los dos son estratégicos. Trump está particularmente como una cabra, pero esa es otra historia, ¿no? Pero es distinta la forma en que lo aproximan. Con Sí. Trump es mucho más como In de your fuerza face. bruta, Sí, exacto. Menos sutil, es más... Exacto, menos diplomático. Trump es más directamente en tu cara, ¿no? A ver, pero de todas formas, porque lo llevaste todo a un tema que creo que es sumamente interesante, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todas estas armadoras chinas que han llegado a México, ¿no? Los coches eléctricos. Ajá, pero que en 2 años vimos pasar, una gama de coches en las calles. Ahora tenemos otra completamente diferente, ¿no? Y en parte tiene que ver con lo de los chips, etcétera, ¿no? ¿Cuántas de esas marcas son chinas? ¿El 80%, el 90% de las que han llegado? Pero todas, el 100%. ¿Y qué va a pasar, Diego? O sea, ¿y qué va a pasar cuando se tense más la relación entre Estados Unidos y China? Porque seguramente va a pasar. Eso seguramente. Y si Trump es todavía más rápido. Exactamente, ¿no? Pero lo vimos, ¿eh? Trump dejó de ser presidente, llegó Biden y es menos en tu cara, pero sigue la misma política exterior. Las sanciones no se quitaron. No las se tarifas, quitan, las tarifas a ciertos productos, eso no se quitó. Y eso es porque es independiente realmente de una lógica, si quieres, de estilo de política exterior. No, es más un tema de Estados Unidos observando a China como un competidor a nivel internacional, como un superpoder ya, como ellos, ¿no? Entonces, eso inevitablemente hace que gane quien gane. Sí, uno va a ser más útil que otro, pero gane quien gane, esto solamente va a seguir haciéndose un poquito cada vez más tenso, ¿no? Yo me pregunto qué van a pensar cuando estemos abriendo el tratado en un año de todas esas armadoras chinas que están en México y de contenido nacional, etcétera. BYD acaba de anunciar que va a abrir una megaplanta tipo como la de Tesla, que va a invertir quién sabe cuántos miles de millones de dólares y va a generar quién sabe cuántos cientos o miles de empleos y miles de millones de producción de coches, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y aquí estás hablando, y aquí no estás metiendo drogas. No, espérate. A mí, tú sabes esta, por alguna vez te lo platiqué. Ajá. En el primer año que yo estuve en Suecia, tuve una conversación con el que es el asesor de seguridad nacional de Suecia. Y él decía que lo que él tenía más terror, el día que él temía más en su trabajo, era el día que recibiera una llamada de teléfono al mismo tiempo, una de Beijing y otra de Washington. De los chinos diciendo que iban a retirar sus inversiones, que representan un montón de dinero y de empleos, particularmente en las armadoras de coches, porque ya son los dueños de Volvo, porque son los dueños de muchas de estas armadoras, y de Estados Unidos diciendo que tiene asuntos de seguridad nacional y que tiene que endurecer su política respecto a los chinos. Que ese día él temía que llegara porque no tenía claro qué iba a pasar, cómo iban a responder. Bueno, ese día puede llegar pronto, parece. Ese día... A ellos ya les llegó. ¿Al sueco? A ellos ya les llegó. Pero el sueco está lejos, güey. Suecia. No es México. No, claro. Pero lo digo para ilustrar que esa llamada, ese escenario, también pasa con nosotros. Pero y es más, va a pasar el año que entra cuando se revise eso. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué apuesta estamos haciendo? Porque hablando de la superficialidad de cómo vemos el nearshoring, es que es parte de... No hay. En este momento es... Sí, mira, vienen estas armadoras de todos lados. No estás entendiendo qué hay detrás. No estás entendiendo qué hay detrás. Y al no entender qué hay detrás, estás dejando pasar oportunidades y te estás metiendo en líos de a gratis. ¿Por qué? Porque si tú vas con los gringos y dices, güey, vinieron los de BYD, perdón, como se llama. Los que están quebrando a Tesla. Ajá. Y fíjate que tenemos esta situación, pues es un buen de lana, es una inversión, es tal. Yo sé que esto está sucediendo a nivel mundial. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Esa conversación tú crees que ha sucedido? No ha sucedido. Y como esa, que es una muy particular, hay N otros sectores y N otras cosas en paralelo. Si no tenemos claro qué es lo que está detrás del nearshoring, que es una rearticulación del sistema mundo, y quiénes son nuestros aliados en esa rearticulación, porque, por cierto, cada vez menos se va a poder ser amigo de todo el mundo.
Sobre todo de todo el mundo entendido como Estados Unidos y China al mismo tiempo. Ese juego... Y Rusia. Ese juego no vuela. Ajá. Y por cierto, toda idea de que alguna vez voló, falso. No funciona así. Va a haber una lógica de alineamiento que va a tener que suceder. Escoge al bloque a que pertenece. A menos de que quieras jugarle a inflar el pecho, a salirte de la región Norteamérica y de la integración económica con Norteamérica y a que Estados Unidos constantemente te esté amenazando de otras formas. Que tal vez esa es una carta que se puede jugar. ¿Se va a jugar? Honestamente, creo que sería una movida equivocada. Y las fuerzas estructurales no parecen No dan. que te den para hacer eso. No dan, a mi parecer, no dan. La geografía es destino, decía el fundador de nuestra escuelita. Es correcto. Y es cierto. Harold Mackinder. Y no solamente es que la geografía es destino, porque creo que es bien importante la geografía, pero es más importante el qué haces con la geografía. La geografía te da ciertas cosas que están ahí que no puedes mover, pero cómo te puedes mover tú entre esas cosas, eso es la gran estrategia, eso es tu juego internacional de política exterior y ahí es donde estás perdiendo oportunidades y tal vez te estás metiendo en líos de a gratis. Y esta es una oportunidad, lo decías al principio de esta segunda parte de nuestra conversación. Esta es una oportunidad para ponernos serios al respecto de cuál es la política exterior de México en el mundo, qué vamos a hacer en materia de pensar el comercio y la seguridad. Y finalmente, ¿cómo nos apalancamos de esto? Porque estamos viviendo la era de la cuarta transformación. ¿Cómo nos apalancamos de esto para el gran discurso de la 4T, que es el desarrollo? Que es sacar a esa mitad de México del subdesarrollo que ha vivido en gran medida, según el mismo discurso, por aquello que sucedió con el Tratado de Libre Comercio y con otras políticas, ¿no? Entonces, todo esto te permite el nearshoring y creo que es lo que lo hace también un tema tan sexy y que todo el mundo se quiera trepar a él. Ahora bien, pues eso nos mete ya incluso en temas de política muy doméstica, muy de México, muy de lo que estamos discutiendo hoy. No sé cuándo va a salir este podcast, pero pronto. Pero hoy en julio, ¿no? Por ejemplo, el tema de qué va a pasar con el Poder Judicial. Eso tiene un impacto directamente sobre la inversión. Claro, certidumbre jurídica. Es un tema de certidumbre jurídica. Derecho, ¿Está bien bla, o bla. está mal? Podemos hablarlo. ¿Está bien o está mal el cómo se está planteando la reforma judicial? ¿Debe o no debe haber reforma judicial? Todo eso se puede hablar. Pero una lógica... Además hay cosas que te deja y cosas que no te deja el tratado que tienes. Que en México son el mismo nivel que la Constitución. Claro. Entonces además hay otro debate ahí sobre realmente qué tanto estamos... ¿Qué tanto puedes hacer? Ajá. Pero eso empieza a enmarcarse en esta lógica también. Si tienes una gran estrategia, ya empiezas a pensar en términos de, ok, queremos lograr esto, el tema de desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos la reforma judicial? Debemos hacer el tema de elección de jueces. No sé. Igual y eso mete demasiada incertidumbre. Lo que hay que hacer es tal y tal cosa. Yo sé hoy por hoy que la inversión privada, México tiene, digamos, dos, hablando del sistema, ¿no? Judicial, tiene dos sistemas. Uno que funciona muy bien, que es para justamente los inversionistas. Si no, no reaccionarían como reaccionan a la posibilidad. Y otro que no funciona bien, nada bien para el resto de la gente. Decía un ex canciller mexicano, que no diremos su nombre, pero él era canciller con Vicente Fox. Ajá. Cuando él hablaba del... tu tío. Mi tío, Sí. Ajá. Decía, antes de ser canciller, en las épocas en las que era opositor, pero hablaba del Telecán, que realmente la genialidad de Salinas con el Telecán era pedir prestado el Estado de Derecho gringo para traérselo a los inversionistas mexicanos. Y me parece una muy buena forma de plantearlo, debo decir. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Por eso funciona para ellos. Sí. Y sí funciona para ellos. Uh-huh. Y por eso reaccionan como reaccionan ante la posibilidad de que sea reformado. Eso no implica que no pueda ser reformado. Eso no implica que no haya cosas que se puedan hacer, sobre todo para que funcione idealmente igual de bien para el resto de las personas. Pero no perder de vista que hoy le funciona a esa inversión y esa parte hay que ver cómo con la reforma... ¿Le sube o no los costos? Exactamente. Y si le sigue siendo rentable echarse el pleito que se tenga que echar. Ahí tienes un tema. Tienes otro tema de Estado de Derecho que es
básicamente la violencia. Por ejemplo, hablamos mucho de construyamos carreteras, vikingo. Pero, ¿Y si te roban todo en la carretera? La incidencia en robo, déjate de trailers, en los mismos trenes. O sea, si no corregimos eso, de nuevo, bueno, pues pongamos tantas carreteras y tantas vías ferroviarias, pero si no estamos atendiendo el tema de al menos dar seguridad a esos bienes, porque esos van a ser bienes que van a correr por México, pues tampoco es atractivo, ¿no? Entonces, te empieza a meter en esta lógica de, ¿y esta inversión para quién sirve y para qué sirve? Si logramos ponernos de acuerdo de hacer que esta inversión sirva para todos, entonces sí tiene un sentido que pensemos bien cómo hacemos la reforma judicial y pensemos bien cómo atendemos el tema de seguridad y de Estado de Derecho y pensemos muchas otras cosas, infraestructura, energía, rescaling, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque puede ser, y aquí es donde la cosa se pone particularmente sexy también y provocadora, resulta que tal vez tu soberanía energética pasa por una lógica muy diferente a lo que has pensado, por lo menos los últimos 6 años, que es soberanía energética. Y es porque las condiciones del mundo han cambiado. Completamente. Y uno no vive en un white canvas, no vives en un espacio que puedes tú trazar todo. No, estas condiciones del mundo han cambiado de tal forma que la lógica indica que hay que pensar las políticas públicas de otra manera. Decía Carla Medina, que vino a hablar de energía con nosotros en este mismo podcast, que la energía ahora tiene 3 adjetivos, que debe ser barata, disponible y limpia. Y que esos son los objetivos que buscan los inversionistas. Si no los tienen, no invierten, ¿no? Entonces, justo pensando en eso, si queremos aprovechar el nearshoring y que vengan esas inversiones y que generen esos empleos en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero, donde sea, pues necesitamos darles esa energía con esos 3 adjetivos. ¿Sabes qué es lo muy bonito? Tú lo decías, hay una lógica de seguridad en el nearshoring. Cuando Estados Unidos piensa en esta lógica de seguridad del nearshoring, es que le conviene a Estados Unidos que esté aquí cerquita, que esté con sus cuates, su cadena de valor. No es solo la cercanía geográfica, es la cercanía ideológica. La cercanía como el partnership. Sí, sí, completamente. Alguien que conoces, que sabes cómo opera, que confías en ellos porque tienes muchos accesos, etcétera. Eso nos da un margen. Nos da un margen para decir, ok, como también es un tema de seguridad para ti, todo esto vamos a asegurarnos que haya una parte que saquemos de toda esta lana que está llegando para volverla a meter o para reinvertirla en el propio desarrollo de México y que entonces tengamos mejores servicios de salud y mejores servicios de educación básica y cosas que ya no tienen que ver directamente, si quieres, con el mismo nearshoring, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una prima. El tema de seguridad es una prima que está dispuesto a pagar Estados Unidos y Canadá y en esta lógica para que tú tengas un espacio, ¿no? Y puedas de alguna forma hasta fiscalizar un poquito más fuerte eso y financiar con eso un sistema de seguridad social mucho más fuerte en México, ¿no? O sea, creo que hay una serie de cosas del nearshoring que todavía en una conversación muy superficial no ha salido y creo que es perfectamente normal que nos enfoquemos en infraestructura, en energía, etcétera, pero hay que plantearnos todos estos escenarios para entender qué tanto incluso podemos empujar y cuánto podemos apalancarnos del nearshoring. Justo pensando en los escenarios que decías, aceptando que es una inevitabilidad que va a pasar el nearshoring, aún así podemos aprovecharlo al máximo, podemos aprovecharlo un poquito, puede ser Telecán y ya. Llegan unas inversiones, se benefician unos, etcétera. Va a llegar. Hoy en día, con las decisiones que estamos tomando al día de hoy, ¿no crees que más bien vamos hacia al dejar pasar la oportunidad? ¿O aprovecharla pues de una forma no óptima? Creo que sí. También creo que todavía estamos a tiempo. A ver, creo que vamos muy tarde con respecto a tener una gran estrategia, ¿no? Y bueno, solo un siglo. Solo, sí. Y al menos 50, 60 años de los últimos cancilleres que pensaban muy seriamente estas cosas, ¿no? Y creo que ahí hay sin duda algo que hacer porque si no pensamos en esos términos vamos a seguir perdiendo oportunidades. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para pensar en esos términos? O sea, es una pregunta difícil. Es que no es tan difícil. Creo que hay una serie de cosas que tienen que reformarse. Creo que tenemos que reformar a nuestra diplomacia y por eso me refiero a nuestro sistema diplomático, porque está
muy formado bajo una lógica que es la lógica de los 80s, 90s y más, que suena a promocional de EXA o algo así, pero que ya, o sea, que es acrítico al respecto de los temas internacionales. Nuestra diplomacia no tiene un área seria de inteligencia y análisis geopolítico y no está interconectada con las otras áreas estratégicas del gobierno y del Estado mexicano para poder generar esta capacidad de entender dónde está el mundo y de conectarlo con México. Yo creo que eso implica que haya un jefe de Estado con visión, con voluntad de atender eso, con conocimiento, y evidentemente un canciller que sea quien tenga, digamos, el mandato de corregir esa falla. Me parece que hoy estamos muy cómodos con lo que tenemos y con victorias muy pírricas, muy viejas, que ya no funcionan en este nuevo orden. Ahora, ¿cómo aprovechamos el tema del nearshoring? Porque esa es otra pregunta. Ajá. ¿Cómo sí lo hacemos ¿Cómo bien? sí lo hacemos bien? Yo creo que hoy seguimos como que viendo que, esto existe. Si lleva 18 meses, 2 años, el tema del nearshoring, es mucho. Y mucho tuvo que ver la pandemia, otro de tus temas muy, muy estudiados. Los greatest hits. Ajá, otro de tus greatest hits, que tuvo que ver con, digamos, poner luz sobre el tema de los chips en particular y cómo, pues, todo eso estaba metido en un área absolutamente controlada por China y cómo en Taiwán, Singapur y China. Y se acabó. Corea, creo que un poco, ¿no? Ya. Y al final de cuentas, pues eso te pone en una situación de vulnerabilidad de tus cadenas de valor en cantidad de sectores. Todo tiene enorme, computadoras güey, ahora. Enorme, ¿no? Y entonces, claro, y ahí de nuevo, ¿vale la pena dejar de pensar en que es más barato que en China para traerlo de nuevo? ¿Qué es lo que piensa Estados Unidos? Para traerlo de nuevo a Estados Unidos. Claro que vale la pena, aunque sea 10,000 veces más caro. ¿Por qué? Porque de ahí depende tu seguridad. Claro. Es que ahí es la parte donde para ellos es un asunto de seguridad con un componente comercial. No es un asunto comercial con un componente de seguridad. Exacto. Ahora, para nosotros es como, sí, lo vimos con eso de los chips y sí está padre, pues sí, es lógico que van a ir a México. México, Tratado de Libre Comercio, 1 más 1 da 2. Sí, pero es más complejo que eso, porque todo lo que hemos platicado ahorita. Yo creo que hoy estamos claramente en una situación que ha dominado la política nacional el último año al menos, que fue el proceso electoral. Creo que algo está sucediendo muy similar en Estados Unidos en este momento y el resultado de ese proceso electoral marcará muchas cosas con respecto al tema del nearshoring y de la región Norteamérica. Creo que nos va a obligar, porque realmente creo que es muy probable que la elección la gane Donald Trump. Creo que Donald Trump, sin embargo, ya no va a ser el mismo Donald Trump del 2016. Sí es un Donald Trump que entiende que a partir de la renegociación del tratado, México es un aliado. No deja de ser un aliado al que le puede dar una patada cuando quiera o cuando piense que hay que dar una. Pero ahorita es más rentable para él además pegarle a otras personas, claro, a otros países. Y por una lógica también de política doméstica gringa, que es Donald Trump ahora tiene un apoyo muy fuerte por parte de los mexicanos en Estados Unidos. Y eso cambia también el qué tanto se mete con Estados Unidos. Con México. Perdóname, con México. Si no vemos eso, estos cambios políticos, no podemos entender qué va a pasar en el futuro cercano con el tema del nearshoring. Yo veo como buenas señales que el gobierno entrante y los anuncios de la presidenta electa Claudia Sheinbaum de poner al ex canciller Marcelo Ebrard, que creo que le tocó la parte muy del principio del tema del nearshoring, etcétera, pero que lo entiende, que tiene una buena visión. Leo positivo que él vaya a estar al frente en economía, donde además se da la gran conversación, que realmente no es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero es una revisión. Es la revisión del tratado. Y el de Europa, que también importa. En esos términos, también importa. Y veo buenas señales en términos de que al menos están hablando del tema y están hablando del tema con el sector privado. ¿Cómo están hablando del tema? Creo que hay áreas de oportunidad. Se ha hablado de que quieren reabrir la mesa de al lado, no la mesa de junto, que es la idea de que ciertos empresarios acompañen. Consejo Coordinador Empresarial. Acompañan a la revisión o a los negociadores que están en Washington. Sirve para tener al sector privado, que a mí me parece una muy buena práctica, tener al sector privado no en la mesa, pero sí en el cuarto de al lado, para ir y decir, a ver, platicamos esto, negociamos esto, le dan la madre o no a sus sectores y que puedan ahí hacer muy evidente cosas que
no deben ser como fueron negociadas, ¿no? Y entonces puedan volverlos a llevar a la mesa. Ya la mesa de verdad, no la de junto, ¿no? Eso creo que todos son muy buenas cosas, pero creo que el trabajo, que requiere más trabajo que eso, ¿no? Y es lo mismo que llevamos platicando. ¿Qué significa que requiere más trabajo que eso? Yo creo que hay que hacer un trabajo más de fondo con diferentes actores del sector privado, no el sector privado como un todo, porque eso no existe. No el Consejo Coordinador Empresarial, porque son las cabezas de algunas empresas nada más. Y realmente pensar en la lógica de, por ejemplo, ¿dónde están las pymes representadas en el Consejo? No están. Hay un problema de organización de esos grupos, etcétera, pero deben de ser consideradas en todos estos pasos, ¿no? Son las primeras que desaparecen y sale mal. Sí, claro. Pero inmediatamente. Y entonces creo que vale la pena hacer un trabajo más profundo y no solamente el tema del cuarto de junto. Creo que está muy bien que se hable de nearshoring, pero veo ciertas inconsistencias sobre cómo se habla de nearshoring, sobre cómo entienden el nearshoring. Y dentro de esas inconsistencias me preocupa que se sienten todas las personas que van a tener que ver con esto, que hoy por hoy entiendo que es el secretario de Economía, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el doctor de la Fuente. Los de seguridad, los que estén en seguridad. Los que estén en seguridad, que va a ser Omar García Harfuch para la Seguridad Ciudadana. Defensa y Marina. Los que no conocemos, que son Defensa y Marina. Y esta figura que todavía no acabo de entender muy bien, que jugará Altagracia. Yo le entiendo un poco como lo que era Poncho Romo antes. En principio es la misma oficina, ¿no? Sí, pero no estoy seguro. El rol puede ser distinto. No es la misma oficina, porque el día de hoy le dieron la misma oficina que era de Poncho Romo a Lázaro Cárdenas Batel. Ah, bueno, pero Poncho Romo cuando empezó era el que presidía el Consejo de Asesores Empresariales. Creo que sigue sin estar realmente muy claro ni qué rol va a jugar Lázaro, ni qué rol va a jugar Altagracia. Y creo que estaría bien darle claridad a eso. Que los dos, por cierto, Lázaro, con mucha experiencia en conoce Washington, porque como la palma de su mano. En el Wilson Center, etc. Él estuvo en el Wilson Center, estuvo en el BID y estuvo en WOLA. A ver, tienes un equipo que a mí me parece muy sólido, nada más de pensar en los nombres, pero creo que se tienen que articular y tienen que llegar a un posicionamiento entre ellos. Los de energía también. Suena bien que sea Luz Helena, la secretaria de Energía. Pero creo que ahí vas a tener que generar enlaces. Y ahí es más importante quién es CFE y cosas así. Exactamente. ¿No? Pero creo que tienen que ponerse de acuerdo en qué es nearshoring y un posicionamiento muy claro de qué quiere México con respecto al nearshoring. Hacer una gran estrategia. Exactamente. No, hacer una estrategia con respecto al nearshoring. No se la pongas tan difícil. No se las pongas tan difícil. Y esos son documentos que pueden ser públicos. Un white paper. Un memo, un policy memo, ¿no? Y ármenselo entre ustedes, que serán seguramente solamente quienes lo validen, porque lo trabajarán otras gentes que trabajen para ellos, ¿no? Ajá. Y digamos, esto es lo que quiere México, esto es lo que busca México. Y generas una oficina de enlace y ahí, por ejemplo, le encuentras una función a Altagracia o a Lázaro Cárdenas con todas las otras secretarías que todas tendrán algo que ver, porque la SEP algo tendrá que ver, porque la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología algo tendrá que ver, porque Energía, Pemex y CFE mucho tendrán que ver. Comunicaciones y transportes también. Generas un enlace con ellos para lograr este tema de sacar el mejor provecho. Me suena a que deberían hacer el Plan Nacional de Desarrollo girando en torno a eso. Llámalo como quieras. El Plan Nacional de Nearshoring. Plan Nacional de Nearshoring. Me gusta. Es sexy. Yo creo que eso sería una excelente señal. Evidentemente es un sueño guajiro, porque implica ponerse de acuerdo entre muchas personas con mucho poder. Pero yo creo que si alguien tiene hoy la legitimidad y el apoyo popular para impulsar algo así, es la doctora Claudia Sheinbaum. Y es cuestión de que les diga, esto es así, muchachos, y espero este documento de aquí a mañana, ¿no? Y pónganse a chambear. Eso me encantaría verlo. Si no, vamos a ver algunas inversiones, pero también vamos a ver problemas, porque muchas de ellas van a ser chinas, se van a poner locos los gringos, no va a salir tan bien, alguna lana llegará, probablemente acaben las bolsas de algunos cuantos y no veamos esto como una palanca del desarrollo, que es lo que realmente es lo que lo hace atractivo, al menos para ti, para mí, y la razón por la cual estamos sentados aquí hoy. Muchas gracias, Gonzalo, por venir a hablar de nearshoring conmigo. Encantado, manito. Fue una súper conversación. Me encanta volver aquí y estar aquí. A mí me encanta que vengas. Que me invítame tú cada que tengas un podcast, porque luego estos ganapanes no me invitan. Pero también que me escuchen. Si me dices eso, hago un podcast diario, ¿eh? Y me invento uno diario. Muchas gracias por escucharnos en México 2030. Ha sido un gran gusto conversar con ustedes. Es el final de temporada, de la primera temporada. Esperemos que haya una segunda.
Muchísimas gracias. Al igual que las crisis de las que ya hemos hablado, el nearshoring ya está aquí. No hay tiempo que perder. Tanto las crisis como esta oportunidad están conectadas, pues atender los temas de energía, violencia o fiscalidad nos ayuda a ser un país más atractivo que pueda aprovechar los cambios que se dan en el mundo. Dejar que esas crisis estallen es limitar o dejar pasar la oportunidad de desarrollarnos. En la próxima década veremos el resultado de cómo decidimos actuar frente a estos temas. El mundo de 2030 será muy diferente al actual. México enfrentará dos tipos de retos: los que hereda de su subdesarrollo y los retos de un mundo incierto. El primer paso para hacer frente a esos desafíos es hacer y ejecutar una estrategia para el nearshoring y una gran estrategia para el país. Los problemas de acción colectiva requieren soluciones colectivas. Es urgente que la ciudadanía se involucre en la exigencia de un debate público que le garantice un estado de bienestar. Así cerramos esta temporada de México 2030. Infinitas gracias a nuestros invitados de esta primera temporada: Alice Crosser, Alejandra Macías, Raúl Cepeda, Carlos Brown, José Carlos Sierra, Marcovian, Pablo Montaño, Carla Medina y Gonzalo Escribano. Se empezará a cocinar otra temporada de México 2030 el año que viene, durante los primeros meses del gobierno de la doctora Sheinbaum. Los esperamos. México 2030 es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho, gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-miedo, o si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Idea original: Diego Castañeda y Gabriela Astorga. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Conducción: Diego Castañeda. Grabación: Sebastián Morales. Edición: Sebastián Morales, Paulina Palma y Jorge Mendoza. Diseño gráfico: María René Cantú. Locución: Antonio de Morfay. Agradecemos a Gonzalo Escribano por su generosa participación en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paeo, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edita AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.